Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nag-Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Si quieres te llevaré en un bote que hace un poco más de viento, dijo Nan con una sonrisa. Mag lo miró, pero también debes dejarme estar en buenas condiciones físicas. Mag no pudo evitar molestar a su amante. Nan se inclinó para susurrarle algo al oído de Mag. No puedes culparme porque anoche fuiste tú quien se burló de mí. Nan dijo y se recostó como de costumbre. Mag se giró para mirarlo, pero no dijo nada, hasta que llegaron a otra cadena. En ese punto el agua era más fuerte que en el primer punto, pero no da demasiado miedo. Hubo un momento en que Mag usa su mano para apoyar el borde de la balsa para sentarse bien, pues resbaló un poco hacia adelante por la fuerza de la marea, empujando la balsa hacia arriba, causando que Mag perdiera el control y casi cayera al agua. Mag gritó en estado de shock, pero la mano fuerte de Nan rápidamente agarró el chaleco salvavidas de Mag y tiró de Mag para que se sentara, como antes, sin caer al agua. Mag se congeló por un momento. Aún también se sorprendió, pero cuando vio a Mag sentarse como antes, dejó escapar un gran suspiro. Pensé que Max iba a caer al agua, dijo Off. Pero incluso si cae al agua, está bien de todos modos. Max se estaba acostumbrando al rafting y se estaba equilibrando bien. Nan miró a Mac, que estaba sentado sin moverse. ¿Vas a jugar de nuevo? Nan bromeó. Mac lo miró y le sonrió. Tengo un dolor en la cadera. No lo sentí mientras jugaba, pero cuando me levanto me duele. Mac dijo con voz apagada. Nan se rió levemente porque sabe por qué Mac tiene dolor de cadera. Entonces Nan ayudó lentamente a Mac a ponerse de pie. ¿Qué le pasa a Mac?, preguntó Aon con curiosidad. Me duelen los pies, respondió Mac apresuradamente, porque tenía miedo de decir que tenía dolor en la cadera. Nan se rió entre dientes, pero no se opuso a las palabras de Mac. Luego las 5 personas caminaron hacia la camioneta, que estaba esperando para recogerlos a todos y llevarlos de regreso al resort. Todos se sentaron en la parte trasera de la camioneta, que ya tenían turistas masculinos y femeninos sentados primero. Espera, el grupo de Kun Aon está listo, regresemos, dijo el conductor. On asintió con la cabeza antes de pedirle a On y Off que se sentaran al lado del primer grupo. Mac subió al auto. Mac notó que algunas chicas lo miraban y sonreía tímidamente. Siéntate aquí. Nan de repente se sentó primero y luego palmeó su regazo, haciendo que Mac se moviera un poco. El joven turista que lo miraba también tenía una expresión preocupada. Puedo sentarme aquí, dijo Mac, señalando el piso de la camioneta. ¿Estás seguro? El auto se va a tambalear. ¿No te duele la cadera?, dijo Nan en un tono normal. El rostro de Max se sonrojó y On sonrió en secreto. Off y On estaban discutiendo sobre un abrigo, así que no pudieron escuchar. Pero el grupo sentado adentro escuchó todo cuando vieron a Mac todavía de pie. Nan tiró de Mac a su regazo y luego usó un brazo fuerte para envolver su cintura. Mac tuvo que girarse rápidamente, evitando de inmediato la vista de otros turistas, porque se sentía avergonzado. Siempre bromeando conmigo, se queja Mac. Nan levantó una sonrisa en la comisura de su boca. Mac le mostró los dientes con enojo, pero no se acercó demasiado. Mac, no puedes hacer eso. La voz de Aon era fuerte, porque se giró para ver a Mac sentado en el regazo de Nan, sentados y abrazados, haciéndolo aún más vergonzoso, pero trató de mantener su rostro inmóvil. ¿Tienes celos?, Nan respondió, haciendo que los turistas que miraban a Nan y Max sonrieran. Inmediatamente se giraran para mirar a otra parte. Tienes que saber que no puedes discutir con ese tonto, o lo molestará aún más, dijo Aon en broma a su hermano menor. Aon luego se giró para gritarle a su propio hermano. El conductor inmediatamente llevó a todos al resort. Algunas de las chicas se dieron cuenta de que Nan y Mag eran pareja, por lo que no les importó,
y se giraron para saludar a On y Off. Pero Off frunció el ceño e interrumpió a la coqueta joven. ¿Qué quieres comer? Nan le preguntó a la persona en su regazo, mientras Mac miraba la vista en el camino. Quiero codillos de cerdo fritos, dijo Mac, y Nan inmediatamente levantó una ceja, antes de estirar la mano para apretar el estómago de Mac. ¿Quieres engordar? Preguntó Nan. Mac levantó la mano para bofetear la mano que había estado agarrando su estómago. Tú preguntaste, yo respondí, dijo Mac. Volvamos y cocinemos en casa. Tiene que hervir bien y luego freír, por lo que llevará mucho tiempo prepararlo, respondió Nan. Mac lo miró a Nan y sonrió un poco. ¿Lo vas a hacer por mí, verdad? Mac preguntó. Soy flojo, respondió Nan sonriendo. Mac hizo una mueca de molestia porque pensó que su amante le iba a cocinar para comer. Nan levantó la mano para tapar la boca de Mac, por lo que Mac alcanzó la mano de Nan. El mundo no es privado, hoy no pudo evitar bromear. Mac se giró a su amigo y dijo en silencio, entrometido. On solo sonrió hasta que llegaron al resort. Mac no se lastimó tanto la cadera porque estaba sentado en el regazo de Nan, que empujó a Mac para que se pusiera de pie. Nan ayudó a Mac. ¿Por qué te preocupas por Mac? On preguntó con una sonrisa. Lo usé mucho, tengo que complacer al joven, respondió Nan. ¿Lo usaste? Si Mac no puede hacerlo, puedes decírmelo, te ayudaré, dijo On ignorantemente. La gente que sale no puede reemplazar todo. Nan empezó a cantar de repente. Mac, On y Off entendieron bien lo que significa, mientras On todavía estaba parado allí con una cara confundida. La música de Pinan es muy antigua, dijo On, y Mac se echó a reír de inmediato. Qué gracioso, ¿sabías lo de Locus? Nan le preguntó a su amante. Escuché que debutó hace un tiempo y escuché hablar sobre el cantante, así que sé algunas canciones, dijo Mac. Nan parecía sorprendido de que Mac conociera a un cantante de folk tailandés. ¿Estás interesado en conducir una moto? El resort también ofrece alquileres, propuso On, mientras pensaba en ello. Algunas personas en el frente estuvieron de acuerdo de inmediato. Nan se giró para mirar a Mac. ¿Está bien tu cadera? Preguntó Nan, antes de que Mac le diera un golpe en el hombro por vergüenza. ¿Cuál es el problema? Tengo que preguntar primero, porque a veces la bicicleta puede golpear los baches en el camino y va a ser muy difícil. No te quejes del dolor después, dijo Nan sonriendo. Puedo sentarme, dijo Mac. Nan sonrió un poco. Pion, siéntate conmigo, dijo a On. Y On asintió. On alquiló 3 motos, una para Nan y Mac, la siguiente para On y a On. Tercera, Off pidió conducir él mismo. Nan dejó que Mac se subiera primero, en la parte de atrás, y él se subió al asiento del conductor. Cuando todos estuvieron listos, Off pidió conducir al frente, porque conoce bien la ruta, seguido por On y a On. Nan y Mac conducen detrás, por lo que Mac se agarró del hombro de Nan para sostenerse. Al principio la cara de Mac estaba distorsionada, porque era un camino bastante peligroso, lo que hizo vibrar la motocicleta y lo que hizo que le doliera la cadera a Mac. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye, cuídense mucho.